Bienvenidos a nuestras clases de física no lineal. Como hemos ido avanzando, hemos estado analizando distintas bifurcaciones. En nuestra última clase estuvimos conversando un poco acerca de la bifurcación eh, transcrítica. Ok, déjenme colocar la tablet y checar que en eso veamos perfectamente. Por acá está la bifurcación transcrítica. Ok, ahí la están viendo. Entonces, esta bifurcación transcrítica, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos algunas cosas acerca de ella. Bueno, hablamos de qué se trataba esta bifurcación. Particularmente, bueno, hablamos que puede ser descrita por esta forma normal. Entonces, esencialmente lo que vemos es que hay un intercambio de estabilidad, es decir, cuando tiene una solución estable, inestable, colisionan, pero esta vez no desaparecen, sino que esto genera nuevas soluciones. Es un punto de vista un potencial, lo que vimos era que simplemente teníamos un mínimo, el cual pasa un punto de inflexión y después el mínimo queda en el origen y se mueve el otro. Eso estaba caracterizado por una curva de bifurcación como la que aparece acá, es decir, que uno tiene una solución que cambia estabilidad, se vuelve inestable y colisiona con otro y se estabiliza. Ejemplos de esto que les estoy hablando era, como ven acá, el láser. Vamos a colocar quizás ahí la palabra láser. El láser es un ejemplo de esto. Y también les mostré un medio granular forzado, interesante, donde veíamos que distintos modos, distinta amplitud. Esencialmente el experimento físico era, teníamos un medio, una esponja, teníamos un medio granular y que lo que veíamos era que cuando pasábamos, digamos, aire, flujo sobre esta esponja, entonces vemos que se formaban patrones y estos patrones que se formaban, que bueno, voy a tratar de ilustrarlo acá. Estos patrones que se formaban tenían distintas longitudes de onda. Otro ejemplo importante es el modelo logístico y donde, bueno, de nuevo lo escribimos de esta forma, pero simplemente mostrar que el modelo logístico es una bifurcación transcrítica en el sentido de población cuando usamos el parámetro de bifurcación, la tasa de crecimiento, es decir, que pasamos de tener mortalidad eh, dominante en comparación a la tasa de crecimiento, esto correspondería a una bifurcación transcrítica. ¿Ok? Y también al final les comenté la relación entre una bifurcación, en este caso transcrítica y la bifurcación Sadelnot, y vimos que no eran equivalentes. La diferencia fundamental era que cuando traspasamos la forma normal, vemos que el parámetro solo recorría un espacio de parámetros. Entonces me faltó solo un pequeño comentario, es con respecto a las multiescalas. Entonces, el multiescalamiento, esta bifurcación, el multiescalamiento o escalas múltiples, quizás deberíamos decirlo así mejor. Vamos a colocarlo en ese lenguaje. Entonces, déjenme colocarlo así. Las escalas múltiples que caracterizan esta bifurcación es, bueno, si es x punto igual epsilon x menos x cubo. Vemos que esto nos dice que, bueno, epsilon por supuesto es muy pequeño. Si suponemos que epsilon va a ser proporcional a mu y mu parámetro pequeño. Cuando digo esto, porque obviamente no es que quiero usar epsilon, sino que cuando uno hace multiescalas aparecería uno. Y eso no me gusta. Obviamente me gusta que aparezca algún factor que es de orden uno, pero prefiero decir que es de orden mu. Entonces, eso nos diría que x tiene que ser entonces al cuadrado de orden epsilon a la x, y por lo tanto eso nos dice que simplemente x es de orden epsilon, ¿ok? Es decir, que es de orden mu. Eso sería la primera conclusión que sacaríamos de ahí, donde mu es pequeño. Y con respecto al tiempo, entonces tendríamos que x punto es igual a epsilon x, por lo tanto concluiríamos que si simplificamos x de ambos lados, que d a dt es de orden epsilon, lo que nos diría que en la escala temporal t, para que nos dé derivadas de esta forma y sean de orden 1, t tiene que escalar como un nuevo t dividido por epsilon, o si quieren, debemos decir que este t nuevo va a ser igual a epsilon por nuestro t antiguo. De tal forma que cuando solo t nuevo, t, perdón, no, t antiguo es muy grande, pueda con este epsilon pequeño ser algo de orden 1. Entonces eso nos daría el escalamiento y nos diría entonces, ¿qué nos diría? O sea, esto quiere decir que para un sistema cualquiera, o sea, un sistema dinámico de forma x punto, f de x y parámetros, donde tenemos un lambda crítico en el cual ocurre perdón, un lambda crítico donde ocurre una bifurcación subcrítica. Entonces diríamos que esto tenemos algo de orden mu por epsilon,
por ejemplo, y tendríamos también que x, en este caso diríamos que x debería ser igual a un x0, posición de equilibrio, más, en este caso, en este escalamiento diríamos que es epsilon, por una variable u, ok, donde este u escala, si quieren verlo, con t igual a epsilon t. Va a ser este tipo de escalamiento, lo voy a volver acá en colores, lo que nos va a permitir que cerca de la forma normal, cerca de la bifurcación, entonces estaríamos diciendo que U satisface la ecuación simplemente epsilon U menos U más menos, puede ser el signo también, va a depender simplemente de alguna elección de si es U más o U menos, no es relevante en esta forma normal. Nos queda 2. Entonces eso nos daría la forma, nos daría, perdón, la forma normal, ahí sí, nos daría la forma normal correcta. Entonces tendríamos esta ecuación que escribiría el sistema. Así que bien, entonces vamos a mover un poco, nos vamos a mover a una nueva bifurcación. La bifurcación que vamos a estudiar ahora se llama bifurcación de tenedor, puede ser tenedor o horqueta, ¿ok? Que en inglés diríamos que es la bifurcación de pitchfork, ¿ok? Tenemos esta bifurcación, digamos, espérate, es la T, me equivoqué, siempre me equivoco, pitchfork, lo escribí bien. Dame un segundo para escribirla correctamente. Entonces, esta es la bifurcación de pitchfork, ahí sí. Entonces, esta bifurcación es una bifurcación importante, quizás una de las iniciales. Desgraciadamente no les puedo contar antecedentes para mostrarles claramente esto, pero se cree que es muy probable que en la Grecia y quizás en Alquimia, en su libro Flotación, entonces en el libro de flotación de Arquímedes, simplemente que no logré encontrarlo, lo voy a buscar para encontrar una mejor imagen en el libro Flotación de Arquímedes. Se analizan muchos problemas de estabilidad de barco. La idea esencial es que déjeme hacer una imagen para fijar idea. Imagínense que esto es un flujo y colocamos distintos barcos. Uno puede mostrar entonces que si diseña un barco, lo coloca aquí, por ejemplo, así. Y acá diseña otro barco, digamos que si un poco más así. Uno puede mostrar que en estos casos uno tiene un centro, en este caso de gravedad, y esto hay que ver cómo se compara con el centro de masa, la fuerza de flotación. Y uno puede mostrar que estas cosas pueden ser inestables y se daría vuelta para un lado o para otro lado, pero desgraciadamente nos contó el documento, así que lo voy a buscar para estar certero y decirles correctamente la buena referencia y cómo está, pero este es un libro no tan fácil de encontrar, digamos, este libro de flotación se cita mucho, pero hay pocos trabajos donde se muestra, así que pero lo buscaré y lo comentaré. Así que voy a contar por una historia más oficial, que cuál es la historia más oficial. Este problema antiguo estudiado por Arquímedes, digamos, va a ser estudiado, digamos, posteriormente, digamos. Voy a buscar por acá si tenemos una imagen de la flotación, creo que no, pero lo voy a tratar de buscar. Entonces, Arquímedes. Solo quiero jugar si es que tenemos suerte, nos muestra algunos de los trabajos originales, no. Solo tenemos, digamos, imágenes que explican un poco la flotación, pero no está el trabajo original de Arquímedes, digamos. Ok, simplemente yo me voy a buscar el libro, desgraciadamente, de flotación de Arquímedes, no, los cuerpos flotan. Eh, pero entonces, lo que vamos a hacer en realidad es volver y vamos a discutir más bien, ok, vamos a discutir otra visión de este problema, digamos, sin duda interesante, que es este problema propuesto por Acasta, digamos, por quien es lo que llamamos la elástica de Euler. Voy a venir acá. Euler, uno de los problemas que les va a interesar, bueno, acá está ilustrado, es tomar una una varilla elástica y estudiar su deformación. Esto es más o menos el año 1744. Euler estudiará lo que en inglés hablamos de backing, es el pandeo de una barra elástica, y va a mostrar que efectivamente esto es una inestabilidad.
Entonces, por aquí tengo algunas imágenes originarias del trabajo. Este es el trabajo directamente de Euler, donde toma varas y le va colocando distintos pesos y estudia un poco cómo se deforman, digamos, estas varas, digamos. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver un poco la deformación de estas varas que están acá, como vemos acá. Entonces déjenme explicarle esto un poco mejor con un ejemplo aún más simple que en mi opinión es fácil de nuestra vida cotidiana. Por acá guardo una hoja es un material elástico, se fijan, yo deformo la hoja y puede volver sin problema a su posición normal, es un elástico. De hecho, si lo tomamos, este material elástico en una placa y la soplamos, vemos que vuelve a su equilibrio, ¿ok? Entonces, ok, esto no es una columna elástica, es un plano elástico, pero que satisface exactamente el problema de Euler. Vemos que vuelve al equilibrio, vuelve al equilibrio. Lo interesante es que fíjense, mi mano puedo marcar esto justo acá, entonces sosteniendo justo este peso acá, pero cuando bajo mi mano va a haber un valor crítico en el cual, como en acá, esto se pandea y ahora no vuelve a la posición de equilibrio. O sea, si vuelvo a colocarlo derecho y con cuidado puedo colocar aquí, van a ver que se dobla hacia allá o hacia acá. Y esta va a ser la bifurcación que va a descubrir Euler. Entonces, Euler va a caracterizar esto y vamos a ver que esto va a corresponder a lo que vamos a llamar una bifurcación de Pitchford. ¿Ok? Bien, disculpen un poco. Mitos. Ok, ya está. Entonces tratamos de volver a este problema, digamos, de la bifurcación de Pitchford, que podríamos llamarla de Euler o de Arquímedes en realidad, pero bueno, es el nombre que la gente ha dado. Entonces, si quieren, en 1744, Euler estudiará este problema que él va a denominar la elástica. Esencialmente, la elástica, lo que va a hacer Euler es, como lo acaban de ver, va a estudiar simplemente una columna elástica. Y esta columna elástica, por supuesto, está bajo el efecto de la gravedad. Y esto entonces, uno, ¿cómo lo entendería en forma simple? Una columna elástica, o si quieren, una columna como que está empotrada acá, es simplemente un objeto que tiene su centro de masa en esta posición de acá, colocámoslo acá, su centro de masa aquí, ok, supongamos que tiene una masa m, y la elasticidad en realidad la podemos entender como una especie de resorte de restitución, resorte, resorte de restitución, que trata de simplemente cada vez que sacamos el objeto de su posición, este vuelve al equilibrio. Sin embargo, como vieron, entonces tengo acá mi restitución. Sin embargo, cuando esto es pequeño, cuando el centro de masa está, por ejemplo, en esta mitad de acá, no hay problema. Pero en algún momento, cuando la vara es más y más grande, ok, o si quieren verlo, en realidad Euler no hacía varas más grandes. Lo que hizo en realidad fue que le aumentó el peso, le empezó a colocar objetos más masivos acá, le agregaba una nueva masa. Y esta masa que agrego acá, entonces cambia el centro masa, entonces en este caso el centro masa de la masa lo va colocando cada vez más arriba, entre comillas, y en algún momento el peso va a ser más, va a ganar o contrapesar la fuerza de restitución, y en ese caso lo que va a hacer es cuando el peso sobrepasa la gravedad, no, sobrepasa la elasticidad, entonces cuando se sobrepasa la elasticidad, se observa una inestabilidad. Es decir, la inestabilidad que uno observa es simplemente que la columna que antes era vertical y le colocamos un peso se va a, en este caso, pandear, ok, que en inglés llaman buckling, hacia los lados. Y esto, bueno, genera esta bifurcación bonita que sería, aparecen dos soluciones. Hay un quiebre de simetría del sistema, se va o hacia la izquierda o a la derecha. Uno se va a preguntar, ¿pero por qué se va a la izquierda o a la derecha? Bueno, lo pueden hacer con el ojo, por supuesto, depende de la condición inicial. En este caso, que hace acá, si parto nuevo, me olvido, muevo bien la hoja y parto de nuevo, fíjense, la colocamos ahí, ups, puede caer para un lado, a otro lado, va a depender de la condición inicial. Entonces tenemos una estabilidad, inestabilidad. Esta inestabilidad llamamos inestabilidad
de pandeo. ¿Ok? Esto hace una estabilidad de que los objetos se van hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces anotamos esta observación. Entonces la inestabilidad que queremos estudiar, en este caso el pitchfork o tenedor, esta inestabilidad se caracteriza por por la pérdida de estabilidad de una solución, por la pérdida de estabilidad de una solución y la emergencia de nuevas soluciones. Y la emergencia de nuevas soluciones. Nuevas soluciones. ¿Ok? Esto es lo que va a caracterizar esta bifurcación. Y en el caso de los barcos, lo que hace es que la solución del barco estable así suele inestable y se va a caer por un lado o para el otro lado. Entonces tiene este fenómeno interesante que puede generar esta inestabilidad. Entonces, obviamente podríamos hacer ejemplos, voy a hacer, pero ya en esto simplemente procedemos, simplemente escribimos rápidamente la ecuación minimal que escribe este sistema. Entonces, la ecuación minimal que caracteriza este sistema es simplemente una ecuación de la forma x punto igual parámetro de bifurcación, por ejemplo, mu x menos, ahora en vez de ser un término cuadrado, un término cúbico. ¿Ok? Esa es la forma normal. Entonces, esta forma normal, veamos que caracteriza efectivamente lo que estábamos diciendo. Entonces, la primera observación que deberíamos decir de esta ecuación, observaciones, primero es que notar bien, la ecuación tiene simetría x en menos x. Los ejemplos que habíamos estudiado antes, los ejemplos físicos que estuvimos estudiando, no tenían esta simetría x menos x, pero cuando no tiene una simetría x menos x, entonces las soluciones, en vez de desaparecer, si es que colisionan, deberían hacer otras cosas. En este caso, lo que hacen es que cuando hay una estabilidad, la solución simplemente hace reflexión, o sea, la solución, perdón, pierde estabilidad y genera dos nuevas soluciones por simetría. También este tipo de bifurcación, hablamos de un quiebre espontáneo de simetría. Quiebre espontáneo de simetría, ¿por qué? Porque uno piensa tener una solución, digamos que, si en el caso de acá vemos bien, mirar hacia acá es lo mismo mirar hacia acá, pero cuando la solución bifurca, mirar hacia acá no es lo mismo de mirar hacia acá. Rompemos espontáneamente esta simetría. ¿Ok? Entonces uno ve esta ecuación, digamos, que rompe esta simetría y veamos un poco los equilibrios cómo son. Veamos rápidamente cómo se presentan los equilibrios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, equilibrios. Entonces los equilibrios de esta solución simplemente es que x punto es cero, eso es igual a mu x menos x cubo. Si esto es cero, nos dice que está el equilibrio x igual cero y está también el equilibrio igual a raíz de mu. Por tanto, esta última solución solo existe si mu es positivo. Por lo tanto, si dibujamos el diagrama de bifurcación, lo primero que haríamos es simplemente, bueno, colocamos hacia acá mu, parámetro de bifurcación, mu. En el eje vertical colocamos simplemente x de equilibrio. Y lo que graficaríamos es que hacia acá, bueno, para mu negativo, la única solución que hay es la solución cero. Y por tanto, por ahora voy a suponer que es estable. ¿Por qué? Bueno, eso es trivial. Si vemos acá, esta parte de acá, o la ecuación, perdón, si mu es negativo, por supuesto, linealmente estable. Entonces, notamos idea. Observación, observación. Ah, queda un poco gordo, sí, perdón. Entonces, observación, diríamos que en este caso acá, diríamos simplemente que para mu negativo, la única solución estable es x igual cero. No hay más solución. ¿Por qué? Porque las soluciones no existen, están en el plano imaginario, en parte imaginaria. La única solución real es x igual cero.
Por lo tanto, es un atractor, es decir, que si yo distintos x acá, el sistema dinámico, si yo parto con este valor, tiende a irse a cero. Eso me está diciendo, no hay más equilibrio que solo la solución cero. No obstante, nos dice que, en este caso acá, cuando movemos acá, aparecen dos nuevas soluciones y por supuesto la solución x igual 0, una como positivo, crece. ¿Por qué? Porque la teoría lineal me dice eso. Así que también anotamos eso para, entonces anotamos esta idea para mu mayor que cero, x igual cero es inestable linealmente, por lo tanto no linealmente. Y por lo tanto no linealmente. ¿Ok? Entonces eso tiene que ser así. Ahora entonces aparecen dos nuevas soluciones que son las raíces, por supuesto, más o menos. Me aparece una raíz que va a colocar un gorrito hacia acá. Me aparece otra raíz hacia acá. Y esta solución es inestable. Es decir que como es inestable, la solución estable ahora va a separar la tina de atracción. Es decir que cualquier solución que parta positiva va a ir hacia acá. Y cualquiera que parta con X negativo viene hacia esta nueva solución. Ese sería, digamos, el diagrama de bifurcación. Entonces, diagrama de bifurcación. Entonces, diagrama de bifurcación. Ese sería el diagrama de bifurcación de esta bifurcación que se llama entonces horqueta. Como ven acá, tiene forma de horqueta. La razón por la cual se le llamó bifurcación de Pitchford. Muy bien, tenemos eso. Ahora, por otro lado, uno quisiera entender cómo hemos entendido los sistemas dinámicos. Bueno, es decir, que si yo grafico ahora, voy a graficarlo acá, si grafico x punto como función de x, puedo tener distintas situaciones. Dibujemos las tres acá, a ver si alcanza. Sí, yo creo que sí. Entonces las colocamos así, punto. Y entonces, en el primer caso, cuando mu es negativo, hay un solo equilibrio, por lo tanto el sistema dinámico debería ser así, simplemente decayente, y por lo tanto las soluciones están convergiendo a este punto de equilibrio que está ahí. Cuando mu es positivo, entonces lo que tenemos es que la solución es inestable, es decir, que ahora es un punto inestable, y aparecen si quieren dos equilibrios. No linealmente no podemos cambiar el comportamiento asintótico, así que los equilibrios tienen que ser así. Ok, eso, alguien se pregunta por qué, porque estoy cambiando mu, no estoy cambiando término lineal. Por lo tanto, eso me dice que en infinito no ha cambiado la forma o la tendencia que tiene el sistema dinámico a traerse hacia una zona central. Y para mu igual a mu crítico, lo notamos acá, mu igual a mu crítico, la situación es un poco especial, tenemos que pasar de esta a esta, y eso lo hacemos a través de poner un punto de inflexión en el origen. Otra forma de decirlo, si acá dibujáramos el respectivo potencial, dibujamos el potencial. Entonces aquí dibujamos UXB, colocamos de nuevo XB y uno dice, pero ¿cuál potencial? Lo escribo al tiro. XB de X, de X, de X, de X. Entonces el potencial es simplemente en este caso es que la ecuación X punto igual a menos, más, perdón, mu X menos X cubo, una ecuación que se puede escribir como menos de b a dx, donde entonces la dinámica es potencial, donde b es simplemente menos mu x cuadrado más x a la 4 4 y aquí hay un 2. Entonces nos da este potencial, nos da este potencial que está ahí. Y si que graficamos este potencial como función de x, que es lo que tendríamos para los distintos mu. Dejen graficar acá el potencial. Entonces vamos a dejar que vamos a graficar el potencial con lo que está muy grande. Entonces acá, entonces primero para mu negativo, entonces colocamos acá mu negativo, el potencial solo tiene un equilibrio en el origen, entonces en ese caso el potencial debería ser así. Para mu positivo, el potencial entonces lo que hace es que va a crear dos nuevos puntos de equilibrio, así que tiene que ser así. Tiene que ser ahora un mínimo. Ahí me queda mejor. Un mínimo ahí y dos máximos acá. Y por supuesto el punto de inflexión es cuando esto se aplana y va a generar estos dos nuevos mínimos. Así que así sería el potencial
que da cuenta de lo que estamos viendo ahora. Sí que efectivamente esta bifurcación es muy simple, se caracteriza por esto. Esta es una ecuación, de nuevo, de estas ecuaciones que a uno le agrada porque se puede calcular todo analíticamente usando, si quiere, uno si uno quisiera saber la solución general de esta ecuación. Es una ecuación de nuevo tipo Riccati, o en este caso se llama Bernoulli. Anoto la observación solo por consistencia. En, lo vamos a notar quizás. Ok, entonces lo escribo. 56, 56, entonces notar bien, o sea, notar bien que esta ecuación se puede integrar. Hay muchas formas de integrar, pero la forma más simple es que simplemente uno tiene una ecuación de forma x punto igual a epsilon x menos x al cubo, y por lo tanto si uno coloca x igual 1 partido por, o si quieren voy a hacerlo mejor de nuevo, f a la n. Entonces eso nos da que x punto es igual a n, f n a la menos 1, f punto igual a epsilon f a la n menos f al cubo, n. Y por lo tanto, esto nos dice que f punto es igual a qué. Bajamos epsilon partido por n. Ya descubrimos cuánto vale n. Y acá nos queda f a la n por el 1, nos queda f menos. Y acá nos queda f, tenemos 3n menos un n, 2n más 1. Por lo tanto, nos dice que si n lo escogemos como menos un medio, es decir, que x deberíamos escogerlo como 1 partido raíz cuadrada de f. Ese sería el cambio interesante. Cuando hacemos eso, entonces esta ecuación anterior se escribe simplemente como una ecuación lineal. Entonces nos queda f punto igual a epsilon partido por n, pero n vale menos. Toca sería 2 epsilon f menos 1 en este caso. Entonces nos queda el 1 simplemente porque nos queda 2n más 1, f elevado a 0 nos da 1. Y esto, por supuesto, nos da inmediatamente la solución general, porque es una ecuación lineal. Por lo tanto, nos dice que f, se puede escribir f de t, se puede escribir como una solución general, es decir, un f0 por exponencial de menos 2 epsilon t, más una solución particular. Ah, acá se me olvidó dividir por n, ¿eh? Perdón, aquí cuando divido por n me queda n acá abajo. Y por lo tanto, cuando coloque n un medio, cambia de signo más y sale 2. ¿Ok? Por lo tanto, eso va a funcionar. Si quiero que eso sea cero, entonces debo simplemente escoger una solución de la forma 1 partido por epsilon. Y eso me da 2 menos 2 y ya está. Nos da la solución general y por lo tanto nos dice que x se puede escribir como entonces 1 partido por raíz cuadrada de, en este caso, 1 partido por epsilon. ¿Ok? 1 partido por epsilon más f0 por exponencial de menos 2 epsilon t. Y con eso entonces ya tenemos igual como lo hemos hecho antes la solución general. Ok, solo digo eso un poco para seguir ilustrando que estas ecuaciones son muy útiles muchas veces para calcular y decir propiedades acerca de esta ecuación. Entonces tenemos esta ecuación, muy bien, logramos caracterizar, tiene una motivación histórica importante, que son los barcos, la elástica, eh, se puede resolver. Yo diría que también podemos usar análisis multiescala. ¿Cuál es su escalamiento? Escalamiento de esta ecuación, escalamiento de una bifurcación de Pitchford. Entonces, uno también puede decir que en una ecuación de Pitchford podríamos tener problemas de que una ecuación de Pitchford, uno dice ya, pero ¿de qué codimensión es? Porque por ahora la ecuación la escribo x punto igual a epsilon x menos f, menos, perdón, x al cubo. Y entonces podemos hacer el escalamiento, pero también uno se puede preguntar cuál es la codimensión. Entonces, por ahora parece un solo parámetro chico, pero alguien diría, pero claro, pero usted hizo x0, 0. Pero no. En realidad, en esta ecuación uno debe suponer, y esta es la gracia que tiene, es que efectivamente si yo tengo un sistema dinámico cualquiera, de la forma, ok, i punto igual f de i, lambda, entonces uno se pregunta también, ¿cómo de aquí voy a llegar a tener una ecuación con un término cúbico y esta vez no lineal? Y lo que uno va a suponer es que el sistema físico en cuestión tiene además una simetría.
Entonces tenemos un sistema dinámico con esto, con la simetría siguiente, que f de menos i de lambda satisface es que es menos f de i. Tengo un sistema físico con simetría, en este caso reflexión, simetría reflexión, o alguna simetría que dé cuenta de este tipo de propiedad. La forma normal en realidad va a ser más simple de la forma normal que vamos a estar habituados a calcular. Entonces eso dice que, ok, entonces veamos cómo usamos nuestra multiscala y sacamos esta ecuación de alguna forma ilustrativa para ver de nuevo cómo calcular. Bueno, primero hacemos una multiscala, entonces, y después usamos esta propiedad. Entonces lo que nos dice es que la forma normal, ok, la subrayamos, está acá, muy bien. Eh, Decimos que epsilon, en este caso, es por usar un parámetro chico mu, que es mucho menor que 1, muy bien. Después decimos que epsilon por x menos x al cuadrado, al cubo, son iguales. Y por tanto eso dice que x tiene que ser del orden epsilon, raíz de epsilon. Por lo tanto, eso me dice que es de raíz de mu. Ok, eso nos dice. Y el tiempo tenemos que, en este caso, x punto es de orden epsilon x. Y por lo tanto, esta nos da que el tiempo, las variaciones de d a dt son del orden de epsilon. Por lo tanto, nos dice que debemos introducir una escala lenta t igual a t, en este caso por epsilon. ¿Ok? Esa sería la otra escala. Veamos que usando esta escala, naturalmente uno va a reproducir todas estas cosas. Tenemos esta escala para t, esta escala para x y nuestro parámetro pequeño. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación de i, si uno quisiera derivar esta escala en un sentido general, uno contaría que i punto es igual a f de i, lambda. Supongo que entonces hay una solución i cero, solución, que voy a considerar que se vuelve marginal, pero por lo menos satisface ese i cero de lambda crítico, eso es cero. Y también estoy, por supuesto, suponiendo que tenemos lambda igual a lambda crítico más un parámetro pequeño que vamos a llamar epsilon, donde estamos diciendo que epsilon es de orden mu y mu muy pequeño. ¿Ok? Entonces la ANSAT para digamos, encontrar, digamos, el ANSAT, el ANSAT, ¿cómo está? El ANSAT para calcular la forma normal. En este caso sería la forma i igual i cero más. La variable nueva escala con, como vemos ahí, como raíz de epsilon, así coloco mu a los medios por una nueva variable que voy a llamar x, la cual a su vez escala. ¿Con qué escala este x? Escala simplemente en el tiempo, como vimos como t igual t chica por epsilon. ¿Ok? Este va a ser el ansat que vamos a usar para calcular. Y usamos que equilibrio y que es simétrico. Esa es la otra propiedad a no olvidar. Tenemos que es un equilibrio y tenemos que también es simétrico. Satisface esta propiedad de acá importante. No olvidar esta propiedad que está acá. Muy bien, entonces colocamos esto en la ecuación y expandimos en torno a ese punto crítico. Es decir, colocamos, esto nos daría que en torno a la bifurcación, en torno a la bifurcación, encontraríamos, digamos, esta idea general, veamos que es cierto, entonces nos queda aquí punto, vale simplemente, bueno, vale lo que vale, y entonces usamos mejor el método multiescala, va a ser más fácil, se me olvida que lo podemos hacer más rápido con multiescala, hagámoslo con multiescala. Entonces, como lo hacemos con multiescala, lo que vamos a pedir es que simplemente orden por orden funciona. Entonces partimos orden a la epsilon, un medio a la cero, que a mí me gusta anotarlo como orden a la cero, así de simple. Entonces la ecuación nos queda como simplemente i punto a la cero. Eso es simplemente cero, no hay términos de ese orden. Pues vengo acá al derivar, parte con un medio. Y del otro lado de la ecuación simplemente nos quería f al reemplazar nuestro ansat. ¿Nuestro ansat cuál es? Nuestro ansat está acá, no olvidar ansat. Entonces al reemplazar este ansat que nos queda acá,
Nos queda que esto al orden cero solo puede ser I0 y por supuesto lambda también no puede ser porque lambda se corrige con epsilon, así que es de orden mu. Nos queda lambda c y por lo tanto dice que es equilibrio. Después uno diría, bueno, deberíamos venir ahora al orden. El próximo orden sería orden a la 1. Entonces nos quedaría I punto al orden 1, ¿ok? Y aquí tenemos un problema porque fíjense que acá, bueno, no hay un problema, estoy hablando de la ecuación. Acá cuando derivamos, eso nos va a derivar por la cadena, va a salir de t grande, va a salir un epsilon hacia afuera, que es de orden, bueno, epsilon, perdón, de haber colocado aquí, colocó un error, ¿eh? Ahí debemos colocar, vamos a hacer la corrección, eso es mu, esto es de orden mu, mu. Entonces, si quieren voy a borrar para que quede más ordenado. Entonces borramos con cuidado y colocamos mu, mu. Y vuelvo a subrayar para que no perdamos el orden que teníamos antes. Entonces, cuando derive eso, me va a salir en realidad mu a la 3 medio. Así que al orden 1, que en este caso sería mu, no hay nada, me queda 0. Y al otro lado de la ecuación, al orden 1 medio, ok, uno pensaría entonces que debería quedar f' de I, lambda c, evaluado en I igual I crítico, ¿ok? Eso tiene que satisfacer eso. Eso, por supuesto, nos dice que en la bifurcación el equilibrio es marginal. En la bifurcación el equilibrio es marginal. Pero sigamos adelante. El equilibrio es marginal. Entonces uno diría, bueno, vamos al orden entonces que viene, que sería 2. Es decir, que esto sería mu al cuadrado, eso sería, si quieren, estamos hablando cosas de orden mu. Entonces la ecuación, de nuevo, en mi punto, busco las cosas al orden 2 y voy a encontrar que punto no hay nada, es 0. ¿Por qué? Porque ya vale un medio y la derivada me tira un mu medio y la derivada me tira otro mu, me queda mu a la 3 medio, así que es 0. Al otro lado de la ecuación, ahora, porque acá me quedó punto, por si acaso alguien sé que no fui claro, es que por supuesto acá cuando expanda en Taylor, aquí va a quedar evaluado esto multiplicado, en este caso por la variable que estamos usando, que se llama, en este caso, x, y nos quedaría por x, pero x de orden a la mod medio, pero obviamente x no es 0, así que no es prefactor. Bueno, acá nos quedaría lo siguiente, nos diría que f dos puntos de i de lambda c evaluado en IC dividido por 2 factorial. Por este caso nos quedaría simplemente multiplicado por x al cuadrado. Pero este término, a priori no tenemos cómo decirlo, pero este término simplemente va a ser 0 por paridad. El desarrollo de Taylor de una función par tiene que ser par, y una función impar tiene que ser impar, por lo tanto, esta función no puede venir este término por paridad, así que este término no viene por paridad, no tenemos que pedir nada. Por ahora lo que nos dice la teoría de multiescalamiento nos dice que tiene que ser marginal, es equilibrio, ¿ok? Equilibrio y marginal. Bien, vamos al subsiguiente orden, digamos, en nuestro análisis. Entonces ahora diríamos, bueno, orden a la 3, es decir, orden a la mu a la 3 medio. Si hacemos eso, entonces por fin nos va a quedar que i punto a la 3, si hay un término, que términos da orden 3 medio, simplemente derivar de a dt de x. La derivada me tira un mu para afuera y como x de orden mu a la 1/3 me da efectivamente al fin 1/3. Y al otro lado de la ecuación tenemos dos términos que aportan. ¿Cuáles son los términos que aportan? Bueno, aporta el primer, el primer término que aporta es la tercera derivada 3 factorial de qué? De x al cubo, que sería el primer término lineal que aparece en lo trivial. Y por otro lado viene por primera vez este término de que debemos expandir en también el parámetro pequeño. Entonces, si expandimos en el parámetro pequeño, ¿ok? Como nos queda en este caso, nos queda simplemente f', ¿ok?
¿qué nos quedó? Ok, parece que me equivoqué un segundo. F de prima, ¿de qué? De, acá, F de prima de, nos quería, ok, este término estaba antes y nadie me dijo nada, yo me equivoqué. Lo coloco antes. Lo que pasa es que, ¿cuál es el término que debería venir antes? Debía venir un término que si esto es de orden epsilon, entonces debería lo calculado al orden, digamos, mu. Porque esto, recuerden, esto es de orden acá también de lo colocado, esto es de orden mu. Por tanto, nadie me dijo nada, o yo no me dije nada. Aquí debería venir un término, perdón, debería venir un término de la forma simplemente derivada de f con respecto a de lambda y está multiplicado por también, en este caso, evaluado, por supuesto, en lambda c. Y esta debería estar multiplicado simplemente Taylor por, en este caso, nos debería quedar por epsilon. ¿Ok? Pero este término, que sería el primer término en Taylor, es un término constante, por lo tanto, también quiebra la paridad. Y como quiebra la paridad, no puede venir, así que es cero. Por la misma razón, paridad. Por tanto, el término que debiera venir acá, que lo escribimos acá, lo voy a escribir un poco más compacto, está un poco muy expandido, déjenme apretarlo. Ahí. Entonces, lo que nos vendría acá, lo voy a escribir acá. Este término es un término que nos dé algo de orden a la epsilon a la 3 medio. Una posibilidad es que sea una derivada, lo voy a escribir con cuidado, una derivada en el parámetro lambda, otra derivada en el parámetro x, en este caso y, porque es una función simétrica, así que, o sea, es una función impar. Por lo tanto, el primer término que pueda aparecer tiene que ser lineal. Si el primer término respeta las propiedades, por lo tanto, aquí me va a quedar f. Y este término sí va a estar acompañado por un lado por la derivada en lambda, por supuesto lo de lambda c y en i c. Este término va a estar multiplicado entonces por epsilon. Y también hicimos el Taylor en la variable y, por lo tanto, también viene un término psi. Y esto entonces nos da nuestra ecuación. ¿Ok? Ahora, para darle la forma estándar, minimal o estándar para los tantos coeficientes, obviamente hay que renormalizar las variables y escribir una nueva variable. Si hago que x sea igual a qué? A u, pero este u quiero que cancele eso, así que tengo que colocarle raíz cuadrada, ¿ok? Raíz cuadrada de 3 factorial, que es 6 partido por f3. Si hago eso, entonces me va a quedar, cuando hagamos esto, me va a quedar, bueno, un poco, nos va a quedar simplemente algunas cosas, nos va a quedar simplemente y punto. Nos va a dar que la derivada es simplemente raíz de 3 factorial partido por f3 puntos de i punto, muy bien. Al otro lado nos va a quedar este coeficiente que tiene que, el coeficiente proporcional a esta derivada, en este caso nos va a quedar por epsilon x más f3'. Estoy suponiendo que es positivo, voy a colocar el módulo por si llegara a ser negativo. Y ahí nos daría el otro signo, pero ok, puedo asumir que es positivo. Y me queda acá, y acá queda por u, perdón, hay una u ahí. La u entonces acá lo reemplazo por u. Y entonces al colocar u aquí, acá entonces también viene una raíz de 6 partido por f3' módulo. Y acá viene entonces elevado al cubo. Elevado al cubo hay una raíz de 6 partido por f3', y acá hay un 3 factorial dividido por f3' por u al cubo. Entonces este último, como ven, este cancela a este. Por otro lado, cuando simplifique, este cancela a este. Y este también cancela a este. Por lo tanto, la ecuación me queda muy bien. Me queda simplemente u punto igual a df a de qué? A de lambda dy evaluado en i crítico, lambda crítico, epsilon mu. En este caso, bueno, voy a suponer que el término la tercera derivada es negativa. En el otro caso, vamos a ver que se llama bifurcación de Pitchford subcrítica, la analizaré, pero por ahora voy a asumir que eso es negativo. Esto es importante, esta vez no se puede jugar, ya explicaré por qué. Si fuera positivo, la bifurcación no queda como esta bifurcación, así que
esto requiere que el cociente cúbico sea negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a notar eso, pero dejen terminar acá de colocar. Entonces, acá colocamos menos al cubo, y si quieren aquí coloco un módulo y con el signo medio menos. Entonces me queda perfecto, me queda el parámetro, en realidad mu de bifurcación es simplemente df, o me queda el parámetro, digamos, de bifurcación, vale, llamémosle epsilon tilde para que sea más epsilon tilde. Vale d a de lambda de y, o loni crítico por lambda crítico por epsilon. Y ahí sí nos queda nuestra bonita ecuación y punto igual a, en este caso, epsilon por u menos u cubo. Entonces haré y me recuerdan que necesito que esto sea así. Necesito que los equilibrios que se crean vienen moviendo el parámetro, aparecen dos nuevos equilibrios. Tengo el más ahí, es al revés. Así que en este caso, suponemos, pero es una desigualdad. Suponemos hipótesis, y lo usé, hipótesis. Vamos a suponer que f 3 sí es negativo. ¿Ok? Eso es para ser consistente, pero es una desigualdad, no es una condición. Para ser consistente con la bifurcación que dibujé, con el diagrama de bifurcación. ¿Ok? Para ser consistente con el diagrama de bifurcación, necesita esa propiedad. Veremos que en otros casos hay que hacer otra cosa, así que a eso. Necesita una desigualdad, no es una codimensión, es simplemente una propiedad. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué necesité entonces? Bueno, que sea un equilibrio no es pedir nada. Que haya en este caso que sea marginal, esta es la bifurcación, es no pedir nada. Eso en realidad, bueno, sí. Esta bifurcación me va a pedir que tenga un parámetro pequeño que va a dar cuenta de bifurcación. Así que esto sí me da, aquí hay una condición, voy a darle en rojo. Condición, que sea equilibrio, eh, va a ocurrir para muchos lados, pero que sea equilibrio marginal me da una condición. Aquí hay una. Después, pedir que estos coeficientes que estaban acá fueran cero era pedir nada por paridad y lo otro simplemente una desigualdad. Así que uno va a decir que esta ecuación que está acá, vamos a decir que observación es simplemente una ecuación de codimensión uno. Es una ecuación de codimensión uno. Muy bien. Entonces ya hemos aprendido la ecuación, la multiescala, lo que hay que pedir. Entonces lo que nos faltaría, les hablé de algunos ejemplos históricos que quizás voy a tratar de buscar más documentos. El de Euler es fácil, les mostré. El de Arquímedes es más complejo de los problemas de flotación. Pero déjenme al menos mencionar, digamos, eh, al menos mencionar, digamos, dos cosas, digamos. Quiero mencionar, digamos, la primera cosa que quiero mencionar es un ejemplo que me gusta mucho. Ejemplo es lo que yo llamo el péndulo Andronov. Andronov es un científico bastante interesante, quien va a seguir un poco lo que llamaríamos la escuela de Gorky, va a seguir un poco las ideas de Poincaré, que inicialmente partieron, pero extrañamente en el mundo occidental no fueron tanto más en cuenta como si en la parte, digamos, oriental de la escuela soviética va a terminar un efecto importante. Entonces, Andronov, ¿qué es lo que va a hacer? Déjeme buscarle alguna imagen de Andronov y conversamos acerca de este gran personaje, digamos, que se llama Andronov. Entonces Andronov, ok, entonces déjeme buscarle Andronov y oscillator. No veo una foto bonita, Andronov, déjeme ver si encuentro una foto de Andronov. Bueno, aquí está su libro, digamos. Andronov va a caracterizar, bueno, tengo el libro para mostrarles, ya se lo mostraré, pero quiero encontrar a Andronov. Andronov. Andronov va a ser alguien que va a estar apasionado por entender las bifurcaciones de osciladores, así que cuando pasemos a más dimensiones, acá está. Ya lo tenemos acá, el personaje que quiero mostrarles, digamos. Muy bien. Entonces, ok, si me permiten darme el gusto de mostrarles a Andronov. Entonces, Andronov. Muy bien. Entonces, este es el personaje del cual estoy hablando, es Andronov. Aquí está un poco más joven. Em, Andronov va a escribir un libro muy, muy agradable, digamos, en el cual
va a estudiar, se llama teoría de osciladores, donde su pasión, de hecho aquí hay una bifurcación de tipo SAE-NOT. En este libro va a buscar los mecanismos que nos permiten tener emergencia de oscilaciones. Y bueno, por acá tengo el libro, así que vamos a mirar un poco el libro, acá está. Entonces, lo que quiero hablar es de este ejemplo que está acá, está en la página 104, ok, así no me pierdo, si es que pierdo la página 104, es simplemente un anillo, una partícula que gira, vamos a ver que es una bifurcación de Pitchford, pero quiero solamente mencionar, bueno, acerca de este hermoso libro, digamos, de Andronov. Entonces, en este libro, que está acá, déjame, es del año, bueno, Andronov, no le dije el año, pero es del año 1966, por ahí creo que este libro. Entonces, este libro de teoría de oscilaciones, con estas otras dos personas, Witt and Kainin. Entonces, Andronov, del 66, como les dije, va a estudiar los osciladores. Entonces, si uno mira, bueno, por supuesto tenemos resorte, pero el libro está lleno, lleno de circuitos eléctricos, modelos, digamos, tipo Van der Pol o oscilador acoplado, y trata de entender el origen de las bifurcaciones. ¿Ok? El origen, sobre todo las bifurcaciones oscilatorias, que va a llevar su nombre, muy pronto las estudiaremos. Pero en realidad, nosotros en realidad queremos ir a la página 126, si no me equivoco, o sea, 94 de este libro. Solo quiero contar 126, creo que era, para no equivocarme. Entonces, déjeme llegar a ella. Por aquí era. Sí, aquí está. Entonces va a colocar, para hablar un poco, coloco un ejemplo ilustrativo que me gusta mucho, que me gusta llamarlo péndulo de Andronov, en el cual va a colocar una partícula sobre un anillo. El anillo puede girar y obviamente cuando gira muy lentamente la gravedad va a hacer que este objeto vaya a la posición vertical. Sin embargo, cuando gira muy fuerte la fuerza centrífuga va a desbalancear la gravedad, va a ganarle y por lo tanto van a aparecer nuevos equilibrios y aquí hace algunos análisis que vamos a comentar, pero esencialmente Andronov lo caracteriza aquí. Y aquí está la bifurcación de Pitchford que estamos discutiendo y hablando, digamos. ¿Ok? Así que este me gusta mucho en este ejemplo que ilustra Andronov esto que está acá. Pero tengo un péndulo también para ilustrar esto que no es exactamente el péndulo de Andronov, es un poco más complejo, pero tiene límites donde ilustramos esto. Este péndulo que está acá es el péndulo que nosotros llamamos de Lorentz porque es un péndulo que tiene por supuesto, tiene la variable vertical, un ángulo, suele ser angular, pero además, como está girando, hay un nuevo ángulo que da cuenta de la dinámica sinutal, pero esencialmente es un péndulo que se mueve sobre una esfera como el de Andronov, así que nos va a dar cualitativamente un poco la idea. Entonces, si hay una condición inicial y hacemos voluntad de sistema, estamos en la región que, como ven, el péndulo es un atractor, ningún problema, pero entonces damos otra trayectoria y vemos cómo converge al equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Lo interesante, y voy a marcarlo esta vez, déjeme colocar un marcador. Entonces, lo interesante es que voy a colocar un, ok, eso está bien, el marcador está acá. Entonces, eso me dice dónde está el equilibrio, es decir, que si coloco otro ahí, vemos que está ahí, y, ok. Y quiero también colocarle que nos muestre dónde está. Ok, ahora sí. Entonces, suelto el equilibrio y nos da entonces cómo evoluciona hacia esa posición. Pero en este caso que está acá, lo que vemos es simplemente que la fuerza gravitacional haría que este columpio entretenido se vaya a la posición vertical. Entonces podríamos hacer este columpio para jugar, no sé, en algo como Fantasilandia. Pero ahora la pregunta es si lo hago girar muy fuerte. ¿Ok? Caso Andronov sería hacerlo girar muy fuerte. Y esto está escrito en coordenadas adimensionales cuando la fuerza centrífuga es mayor que la gravedad vale 1. Aquí, por ejemplo, si cambio los parámetros, verían que cualitativamente no cambió. No obstante, si este parámetro supera el 1, vamos a hacer, ahí superamos el 1, veríamos que el péndulo se vuelve inestable. Y lo que vamos a ver ahora es que aparece un nuevo equilibrio, como el que acabamos de ver ahí, aparece un equilibrio hacia el lado, en este caso derecho, corresponde a estas soluciones que el sistema tiene un ángulo dado, que muchas veces a la gente le gusta mostrar en estas cuerdas, cuando está haciendo esta típica cuerda de cowboy, que uno muestra que al girar algo muy fuerte aparece un ángulo de equilibrio. Pero como se dieron cuenta, esto quebró la simetría. Antes teníamos simetría teta menos teta, y ahora el sistema prefiere un ángulo y después gira con ese. Por lo tanto, debiera haber la otra solución del sistema físico. Y bueno, veamos si la otra condición inicial por acá. Veamos que si el sistema tiene otro equilibrio y ahí está. Entonces ahora, si quieren, voy a borrar. Tenemos más de un equilibrio. De hecho, fíjense, voy a borrar ahí.
voy a sacar el marcador y voy a colocar muchas condiciones iniciales. Y vamos a ver que el sistema dinámico nos va a mostrar ambos equilibrios. Tenemos un equilibrio acá y un equilibrio acá. De acuerdo a la condición inicial, iremos a uno y a otro. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es un ejemplo muy, muy simple que nos muestra cómo funciona la bifurcación, en este caso, de Pitchford. Eh, Así que, bueno, explica de manera muy sencilla esto que está ahí. Bien, ahora entonces voy a tratar de explicar un poco más qué es lo que está pasando analíticamente. Haré un modelo un poco más simple que el que estamos simulando, pero que nos da bien lo que queremos hablar, digamos, no cambia nada. Entonces, veámoslo acá. Entonces colocamos alguna idea interesante. Entonces colocamos, primero que nada, péndulo. Entonces colocamos péndulo Andronov. Ok. Entonces, Andronov, como dije, va a ser un personaje interesante, digamos. Vale mucho la pena. Y su idea es muy simple. Le va a decir, mira, imagínate que tenemos un anillo. ¿Ok? Este anillo de alguna forma puede girar con respecto a este eje. ¿Ok? Y aquí colocamos una partícula de masa m. ¿Ok? Y entonces diríamos que, bueno, si el sistema está, bueno, este péndulo Andronov, y bueno, tenemos solo esta referencia de su libro. Es posible haber escrito mucho antes, por supuesto, pero bueno, es donde está escrito. Y esto, por supuesto, bajo el efecto de gravedad. Entonces uno diría, bueno, naturalmente, si nos paramos en el centro de esta circunferencia y colocamos este ángulo teta, entonces la ecuación de movimiento sería simplemente teta punto igual, sería equivalente a un péndulo, donde esto llamémoslo L. Entonces sería menos G partido por L, y tendríamos en este caso seno de teta. Como consecuencia de que esto, supongamos que gira, no con el problema que estábamos hablando antes, tenía un poco más de momento angular, si esto gira de forma un poco más compleja, digamos, eh, tendríamos entonces, gira un poco más complejo lo que acá. Entonces vamos a colocar acá la fuerza centrífuga, que simplemente en este caso lo voy a escribir con este color quizá. La fuerza centrífuga sería simplemente omega al cuadrado, L por supuesto, pero como dividí por ml, se cancela m, se va L, así que queda seno, simplemente seno de teta por coseno de teta cuando uno calcula el Lagrangiano. Por supuesto lo puedo colocar sobre amortiguado. Entonces colocamos acá, entonces eso es centrífuga, y este pedacito acá es simplemente disipación. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente consideramos sistema sobre amortiguado. También lo puedo hacer con el péndulo, no es ninguna gracia. Sistema sobre amortiguado. Y en este caso, la ecuación de momento simplemente se escribiría como teta punto hora de t gran T. Introdujimos esta nueva escala, hicimos superación de escala para botar la inercia. Nos queda menos g partido por L seno de teta. Y acá nos queda menos omega cuadrado, si quieren verlo, partido por 2 seno de 2 teta. Ok, nos queda un poco más compacta la expresión donde usé simplemente la suma de ángulos dobles para escribir esta expresión que está acá. Bien, y como ven, por supuesto, este sistema tiene la solución teta igual 0, teta igual 0 es, digamos, 0 es solución. Si analizamos esta solución, entonces, dinámica lineal, para entender qué está pasando, podemos darnos cuenta que ocurren cosas interesantes si tratamos de entender la dinámica lineal. Entonces nos quería simplemente, en este caso, que teta igual a 0 más u. Nos quería simplemente que la dinámica de u punto sería igual a menos g partido por L por u más omega cuadrado partido por 2u. Y por lo tanto nos dice que u punto es igual a menos g partido por L menos omega cuadrado. Por lo tanto nos dice que la bifurcación ocurre cuando este término proporcional a u, término lineal, cambia de signo. Cuando es negativo, esto relaja, y cuando esto es positivo, simplemente el sistema evoluciona, digamos, y explota.
Ahí requiere los términos lineales. Por lo tanto, el omega crítico es igual a simplemente G partido por L. Y como les dije, y uno dice, pero ¿por qué esto? Bueno, si se dan cuenta, ¿qué es esto finalmente para entender? Si uno coloca un parámetro dimensional, entonces déjeme colocar un parámetro dimensional gamma, y multiplico entonces esto acá y esto acá, me queda omega, aquí al cuadrado, por supuesto. Omega al cuadrado por L partido por G, se lo multiplico por M y por M, arriba me queda la fuerza centrífuga y abajo me queda la fuerza de gravedad. Y por lo tanto la física me dice simplemente en este caso, por supuesto las bifurcaciones tienen que ser alguna consecuencia de desbalance de fuerzas físicas. Me dice que cuando la fuerza hay inestabilidad, cuando la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de gravedad. ¿Ok? Nos ocurre este fenómeno interesante que cuando la fuerza centrífuga es mayor, entonces inestabilidad. Y ahí entonces uno deberíamos colocar los términos lineales y calcular la forma normal y hagamos eso, no nos cuesta nada, debería ser bastante simple. Entonces aquí vamos ya en 60. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, uno vuelve atrás y dice, bueno, consideremos los primeros términos. Entonces consideremos las primeras no lineales. Nadie me dijo nada, por supuesto, pero obviamente en este sistema uno se pregunta si tenemos la simetría de reflexión que hablé al principio, que era fundamental para Pitchford. Y está. Fíjense que este problema, si yo hago teta menos teta, el sistema es invariante de reflexión. Entonces, antes de eso, observación, una pequeña observación. Note que, notar bien, que el péndulo de Andronov es simétrico con respecto a reflexión. Es simétrico con respecto a teta menos teta. Esta simetría es fundamental, que va a matar todos los términos cuadráticos, ni siquiera lo vamos a ver, que fue fundamental en el análisis cuando les derivé la ecuación. ¿Ok? Tengo esta simetría. Y por lo tanto, esa simetría está en todos lados, tanto cuando expanden parámetros como cuando ocupe la expansión en la variable. Así que eso explicaba por qué esos dos términos que boté no están por esta simetría. Veamos entonces qué nos da. Entonces expandimos esto y descubramos que nos da. Entonces nos queda ahora teta punto, es simplemente u punto. El seno lo guardamos hasta los términos cúbicos, así que nos queda g partido por l. Nos queda simplemente teta menos teta cubo sexto, más, y ahora el omega, nos queda omega cuadrado dividido por 2 por el seno de ángulo. Así que eso nos queda 2 teta menos 2 al cubo es 8. ¿Ok? Y bueno, nos queda un poco más feo en este caso, nos queda dividido por, déjenme colocarlo quizás así, 6 al 6. En este caso, nos queda entonces partido por 6 factorial. ¿Ok? Nos queda 2 al cubo, partido por 6 factorial. Entonces reagrupamos las cosas y, perdón, aquí es u, no teta, u. Ya usamos u ahí. U, entonces acá también lo borramos, u y u. Entonces hacemos eso con cuidado, u y u. Entonces colocamos ahí todos los u respectivos correctamente. U al cubo, u, u. Y esto nos da entonces u punto vale menos g partido por l, ¿ok? Parámetro de bifurcación, menos el término lineal que viene acá, que ya dijimos que era simplemente omega cuadrado, todo esto por u. El término cúbico nos queda menos, ¿qué cosa? Veamos qué nos da. No, en este caso, el menos de acá viene 8. Ok, hay un 2, así que me queda 4 omega cuadrado partido por 6 menos, en este caso acá nos queda g partido por l partido por 6. Y esto por u cubo. Pero entonces si suponemos que
En este caso vemos inmediatamente que el signo es correcto si suponemos que omega está en la situación crítica, es decir, que vale g partido por L, e introducimos inmediatamente que si quieren omega vale omega crítico más un parámetro pequeño, delta. ¿Qué nos da esto? Nos da entonces, nos dice que u punto vale simplemente menos g partido por L menos omega crítico se va a cancelar. Esto, obviamente, el omega crítico aquí está al cuadrado. Como siempre está al cuadrado, estoy usando el cuadrado. Al cuadrado. Entonces, en este caso acá nos va a quedar simplemente g partido por L menos omega al cuadrado, pero eso es g L más, y en este caso como tengo un signo menos, queda menos delta por u, menos, lo voy a escribir acá abajo, menos 4 partido por 6 omega crítico, y eso vale g partido por L menos g partido por L partido por 6 por u al cubo. Y por lo tanto nos queda lo que ya esperamos, u punto es igual. El primero simplemente cancela, obviamente, este término con este término y nos da simplemente el mu. Nos dice que esto es simplemente como más delta por u, parámetro de bifurcación, menos, fíjense acá tenemos un factor común, g partido por L es, y me queda 4 sextos menos un sexto, eso es 3 sextos, pero 3 sextos es igual simplemente un medio, ¿ok? De u cubo. Ya está, casi ya tenemos la ecuación. Ahora simplemente tenemos que introducir una nueva ecuación, llamémosla z, u igual a z, ya vimos, para llevarlo a una forma más cómoda si quieren. Z vale raíz cuadrada simplemente de 2L partido por G. Y lo que descubrimos es simplemente esto nos da z punto igual a, se cancela la escala, nos queda delta, y acá simplemente nos queda por delta por z menos z cubo. Ya está. Y eso nos da la forma normal, en este caso, que ya la habíamos derivado, pero eso explica lo que había visto en este caso, lo que había visto en este caso, Andronov. Ok, lo que quería destacar es el resultado de Andronov. Así que efectivamente este péndulo hace eso. Ahora, alguien podría decir, ya, pero la simulación no está sobreamortiguada. Bueno, volvamos a ella y sobreamortiguémosla y veamos si las cosas están descritas como creemos que debieran estar descritas, digamos. Entonces volvemos a la simulación, un segundo. Y cuando volvemos a la simulación, ok, ¿cómo hago sobreamortiguar el sistema? Bueno, aquí hay un nu que en realidad este momento está acá. Si este nu de aquí, ok, lo tomo. Déjenme ver si esto está simulando bien. Un segundo. Entonces, ok, déjeme primero parar la simulación. Está bien. Y quiero, ok. Se está deteniendo, no quiere dejarme jugar. Ok, tiene un problema la simulación. Interesante en este computador. Creo que se cayó esto que está acá y me va a tomar tiempo repararlo. Entonces, ok, me voy a saltar esto, pero voy a mostrar en clase el solo articulado cómo aparecen los dos equilibrios. Pero solo quiero mencionar ahora un ejemplo que va a mostrar un poco en clase con cuidado, que es como a partir de una solución local, que voy a mostrar en la simulación, pero desgraciadamente me demoraría un rato en hacerlo en mi simulación, y más o menos estamos en el tiempo, así que no es grave, pero sí quiero mostrar un poco más de cosas que pueden ser interesantes. Déjenme ver acá, que voy a comentar. Entonces lo que voy a comentar está acá. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, voy a mostrar que también las soluciones localizadas tienen este tipo de problemas. Si uno toma una ecuación que se llama en este caso Zwick-Heisenberg no variacional, es una ecuación prototipo, ya la comentaré, pero quiero al menos comentarla. Esta solución tiene soluciones localizadas, ¿ok? Como solitones que no se propagan. Lo divertido es que hay un punto crítico de un parámetro que hace que estos bifurques tengamos soluciones que se propagan a la izquierda y a la derecha. Solo quiero anunciar esto para que lo podamos discutir la próxima clase con un poco más de cuidado y también mostrar la simulación que les voy a quedar debiendo. Y lo que quiero mostrar es que haciendo alguna astucia, bueno, en este caso analíticamente es más complejo, lo detallaré, pero lo que quiero mostrarles es que después de calcular mucho, uno puede mostrar que el sistema satisface una bifurcación de Pitchford que da origen a que las soluciones localizadas se propaguen de un lado a otro lado y
pero eso lo explicaré con cuidado. Entonces, solo, bueno, es solo para que un poco respetar el tiempo que está usando y no ir avanzando mucho comparado al curso, pero les digo dos cosas: mostrarle el sistema sobreamortiguado y explicarle este ejemplo con más cuidado. Lo haré con simulaciones también. Mostraré cómo se propaga y cómo una solución a través de un quiebre espontáneo de simetría puede propagarse. ¿Ok? Lo estaremos discutiendo con calma en nuestra próxima clase. Nos vemos, cuídense.